espacio patrocinado por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta. Bones tardes. Avui, com sempre, tenim el programa de Fisioteràpia i Salut, patrocinat pel Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears. Primerament, molt d'anys, i com sempre, començant l'any fent feina, fent el programa, que esperam que tot l'any, cada final de mes, a les 7 d'hora baixa, cada dimecres de final de mes, mos tindreu amb audiència, amb un fisioterapeuta especialitzat en una dolència, en una patologia, a fi de patrocinar i sobretot evitar i ajudar a la gent que té qualsevol tipus de patologia. Avui nosaltres tenim el fisioterapeuta com a lògic, osteòpata, especialista en rehabilitació vestibular, trastorn de l'equilibri i director del Centre de Fisioteràpia Fisiosmo de Maó, Menorca. Buenas tardes, Pablo. Pablo de Olives, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros y agradeceros la invitación para hablar de esta disciplina, de la rehabilitación vestibular. Bueno, yo siempre pregunto cosas porque siempre estoy un poco fuera del sitio de la salud, así que yo voy aprendiendo mucho, pero la rehabilitación vestibular habla de vértigo. ¿Es así? Exactamente. Bueno, pues venga, entonces vamos a ver, porque más que nada luego los médicos, igual que los abogados, a veces emplean tipo de frases que dicen, por favor, dígamelo claro, porque si no lo entiendo. Explíquemelo esto. ¿Qué es la rehabilitación vestibular? ¿En qué consiste esto? A ver. Bueno, la rehabilitación vestibular sobre todo está orientada a tratar los tres grandes trastornos que tenemos del equilibrio, que son los vértigos, los mareos y las inestabilidades. Entonces, muchas de estas alteraciones vienen por una alteración o una disfunción de lo que es el principal sensor de movimiento que tenemos en el cuerpo, que es el oído interno, al que llamamos el vestíbulo. Entonces, por esto de este nombre de rehabilitación vestibular. Y pregunto yo siempre he pensado que el vértigo era un mareo. O la altura. Yo siempre cuando me hablan de vértigo pienso en una persona que se sube a un tercer piso y no puede mirar por la ventana porque se marea. ¿Esto es así o es que estaba yo equivocado? No, esto realmente es una mala utilización de la palabra vértigo. O sea, el vértigo es más una sensación rotatoria que tiene el paciente en el que nota de que todo le da vueltas. Esta sensación puede ser espontánea, quiere decir que esté quieto la persona y empiece a notar que todo le da vueltas, o puede ser después de un movimiento. Vale, luego están los mareos, que es una sensación más de como una pseudoembriaguez, como si, entre comillas, fuéramos un poquito borrachos, o que como que el paciente está poco anclado al espacio, no se siente orientado, digamos. Y luego las inestabilidades, que es, pues como la palabra dice, falta de estabilidad. Y pregunto, Pablo, entonces, ¿por qué hay personas que, por ejemplo, cuando están a una altura se marean? O dicen, no puedo mirar porque me mareo. ¿Qué es miedo o es mareo? Es parte de miedo. Estoy haciendo preguntas, es que es la curiosidad, cuidado. Sí. No, está muy bien que me lo digas. Y de hecho son preguntas que nos hacen a los que estamos especializados en esto, pues nos la hacen también en consulta. O sea que es perfecto porque así solucionamos algunas dudas. No, la sensación de que uno se cae cuando se asoma a unas alturas, digamos, es por pérdida de referencias, sobre todo propioceptivas y visuales. Para esto tenemos que entender un poquito cómo funciona el equilibrio. El equilibrio es información que recibe el cerebro de tres grandes vías sensoriales, digamos, información, que sobre todo es del oído interno, luego a nivel visual y luego a nivel propioceptivo. Y esto preguntará a la gente, pues, ¿qué es la propiocepción? La propiocepción es la información que recibimos de los diferentes segmentos corporales, los pies, los brazos, el cuello, el cuerpo. Todo esto, el cerebro está permanentemente recibiendo información. Entonces, ahí, cuando tú te asomas a un precipicio, hay un riesgo de perder estas
referencias y desde luego desde de caerte, porque eso el cerebro también lo tiene almacenado en su memoria, de que hay un riesgo de caída. Entonces, por eso la gente, digamos, hay gente que es más capaz de soportar esa pérdidas de referencias, sobre todo visuales, esa diferencia entre pérdida de referencias visuales y propioceptivas, eso el cerebro lo interpreta como peligroso. Entonces, por eso nos da esa sensación de que uy, me voy a caer. Ya. Pero no es vértigo, eso es una mala utilización de la palabra vértigo. Vértigo es lo que os he dicho antes, que es una sensación además subjetiva, o sea, no es objetiva, de que el paciente nota de que todo le da vueltas, y otra cosa es el mal de alturas, que sería la palabra un poco más técnica en cuanto a al miedo a caerse cerca de una altura. Bueno, pues bien, ahora ya no lo voy a emplear, ¿eh? Voy a decir, tú lo que tienes es miedo a que te caigas o algo, ya lo voy a decir, no tienes vértigo. ¿Y cómo funciona el equilibrio? Bueno, como os he explicado antes, el equilibrio, que es una función básica del cuerpo, que a veces, como cuando la tenemos, pensamos que es algo fácil y que la tenemos y que estamos bien, pero realmente es un poquito más complejo y se basa gracias a información que recibe el cerebro. Esta información la tiene que procesar y luego tiene que dar una respuesta coherente a la información que recibe. Entonces, si yo noto que el entorno, voy en coche y veo que los objetos se mueven, pues eso el cerebro lo tiene que estar interpretando y tiene que estar en coherencia respecto a, por ejemplo, a la información que recibe del oído, que también está dando información de movimiento. Pero, por ejemplo, cuando vamos en coche, mucha gente se marea en la parte de atrás. ¿Y esto por qué es? Pues porque esa información no es coherente. Cuando vamos en el asiento de atrás, por ejemplo, normalmente tenemos fija la mirada pues en la parte del asiento de delante o cerca de objetos del coche, pero el oído está dando información de que hay un movimiento. Entonces, esa diferencia de información, hay gente que es poco tolerante y entonces se marea. El cerebro recibe síntomas o da síntomas porque la información no es coherente. Por eso mucha gente necesita ir delante para no marearse. Y ahora entonces, que yo... Es información, el equilibrio que recibe de estas tres grandes vías sensoriales que os he explicado antes. Bien. Es el oído interno, la vista y luego a nivel musculoesquelético todo el cuerpo, a lo que llamaremos la propiocepción. Toda esta información tiene que ser procesada y tiene que en cuestión de milisegundos y tiene que dar una respuesta pues coherente a esa información. Eso básicamente es cómo funciona el equilibrio. Y Pablo, cuando ahora hacemos, bueno, me has explicado la diferencia que hay en cuando decimos vértigo y es el mal de altura, que dice que es la palabra un poquito más adecuada, pero exactamente el vértigo, entonces, ¿qué es? ¿Qué produce esa sensación? Decimos, tengo vértigo y vamos a descartar el tema de la altura, pero la gente se marea, que tiene vértigo, que se levanta y ves que se marea. ¿Qué es el vértigo? ¿Qué produce eso? Vértigo es eso, una sensación subjetiva de que todo me da vueltas. La palabra Exacto. Es, para que te hagas una idea, como un tío vivo o una sensación como de centrifugadora dentro del cerebro. Entonces el paciente nota de que todo le da vueltas o que él está dando vueltas y desde luego hay una sensación de que se puede caer. Y sobre todo esta sensación se produce por alteración solo de dos cosas, que es el oído interno o una alteración a veces que incluso puede ser alguna de gravedad en el cerebro, sobre todo de los núcleos cerebelosos, núcleos vestibulares y alguna alteración a nivel del cerebro, alguna de consideración que se encargan del equilibrio. Entonces, solo hay dos causas. El oído interno, que dentro del oído interno pueden haber varias alteraciones,
o en el cerebro. ¿Y esas dos causas cómo las diferenciamos una cosa de otra? Bueno, muchas veces es muy importante el interrogatorio, o sea, lo que el paciente nos cuenta. Entonces, lo primero es descartar que diferenciarlo con el mareo, ¿vale? Entonces, eso por un lado, que el paciente nos dé pistas si realmente es una sensación rotatoria o si es una sensación más, pues eso, de una pseudoembriaguez, una pseudo borrachera o algo así. Y luego que nos explique cómo esa sensación vertiginosa, suponiendo de que sea vértigo, cómo y cuándo se produce. Si es después de un movimiento, si el paciente pues está quieto y también nota esas cosas. Luego pues que nos cuente también si hay síntomas auditivos, o sea, si nota sensación de plenitud en el oído, si nota tinnitus, que son como ruiditos dentro del oído. Y también muchas veces un vértigo va acompañado de vómitos o sensación de náuseas. Entonces, eso a veces el interrogatorio ya nos orienta a qué es lo que puede estar pasando. Y luego... Pablo, perdona, yo entiendo que, por ejemplo, que las personas que... Bueno, yo mismo, o sea, hay muchos que a veces se marean, ¿no? Y tenemos gente conocida o familiares. Yo tengo, mi yerno que dice, yo tengo vértigo, no puedo subir a una altura porque me mareo. O gente que dice, estoy constantemente mareada. Gente incluso que se levanta a una silla y se marea. O sea, sí. Esto ocurre, ¿no? O sea, esto, pregunto yo, en fisioterapia, ¿cómo tratáis ese tipo de... o cómo puedes llegar a saber tú exactamente esa dolencia, cómo se produce como fisioterapeuta? Bueno, a través del interrogatorio, vale, perfecto. Pero luego el hecho de rehabilitar, quiero decir, bueno, yo creo que lo que es importante es que la gente entienda que la fisioterapia también está para esto. Pero cuando vas a ver al fisio y le preguntas, a ver, tú, no, es que yo resulta que a veces me levanto de la silla o tal y me mareo. ¿Cómo? ¿Y tú cómo dices, bueno, ahora qué hacemos? O sea, creo que es complicado, ¿eh? No sé. Bueno, para ti no, pero... ya. No es complicado. Lo que necesitamos es entender primero cómo funciona el equilibrio. Entonces, de eso ya hemos hablado, ¿no? Que es una interacción de estas tres grandes vías sensoriales. Entonces, después de un interrogatorio pasaremos a una exploración y ver qué sistema es el que está fallando. Entonces, lo importante es saber, no es hacer un tratamiento genérico, como muchas veces se hace, o voy a hacer una serie de ejercicios. Bueno, pero sobre todo vamos a intentar concretar y dar un servicio de calidad, y entonces la rehabilitación irá orientada a saber qué sistema está fallando. Esto es lo importante. Si es una alteración del oído, pues, por ejemplo, si es el oído derecho, pues a través de una serie de movimientos lo que haremos será, y es el oído derecho el que está fallando, lo que haremos será estimular este oído. Y entonces se hacen una serie de ejercicios específicos orientados a esa disfunción. Luego, si además hemos visto que hay una alteración visual de la coordinación que tienen los ojos, aquí el trabajo se tendrá que complementar con otro especialista, que es un optometrista, que también trate eso. Entonces será un trabajo multidisciplinar en la que vamos a intervenir dos profesionales de esto. Y por eso a veces la complejidad de estas alteraciones es que los profesionales que se dediquen a esto, pues que estén especializados, que hablen un mismo idioma, que sepan pues de lo que va, un poco que sobre todo un trabajo coordinado entre diferentes especialistas. Y Pablo, cuando hablamos, por ejemplo, has comentado la inestabilidad, o sea, personas que les cuesta mantener, sobre todo hay gente con mayores, bastante mayores, que les cuesta mantener el equilibrio, y hay gente, yo me acuerdo que cuando era niño había un hombre que yo siempre decía en mi casa, va borracho.
Y me decía, no es que va borracho, es que anda así. Y me acuerdo que era la persona que era totalmente, que parecía que iba borracho, así como hablamos, sí. Que no tenía estabilidad. Yo siempre decía esto, cuando era pequeño me llamaba mucho la atención porque lo veía bastante, ¿no? Y siempre decía, este hombre no lo entiendo. Bueno, ahora ya al cabo de los años ahora ya sé de qué va, pero realmente una persona puede tener esa inestabilidad constante, es ir así por la vida sin tener equilibrio. Pacientes. Sí, eso lo encontramos en consulta y además con el envejecimiento pues que tenemos actualmente de la población, pues es muy frecuente y de hecho es de los motivos de consulta más frecuentes. Entonces, normalmente este tipo de inestabilidades pues es porque falla algún sistema de estas vías sensoriales que os he explicado antes, pero a veces lo que falla no es un sistema, que también puede pasar, sino la integración, la capacidad que tiene de procesar esta información el cerebro y de dar una respuesta. A veces el problema es en vez de que falle una vía sensorial, que puede ser la vista, el oído o la propiocepción, lo que falla es la integración de esta información a nivel del cerebro, que esto con los años también se pierde. Entonces, con este tipo de pacientes, pues también hacemos una rehabilitación específica, pues a través de estímulos visuales, de giros de cabeza, de giros del cuerpo, ejercicios de coordinación, ponemos algún plato inestable o le pedimos movimientos de piernas mientras miran un objeto, por ejemplo, que se mueve. Al final es estimular estas vías neuronales que tienen que ver con el equilibrio. Y luego también hay otro tema que también, ahora ya aprovecho, Pablo, el tema de las cervicales. O sea, hay gente que tengo las cervicales que me duelen y me mareo o tengo que tal. ¿Qué papel juega ese dolor de cervicales? Que eso parece más que entrar más dentro de la fisioterapia, el tema de dolor exactamente muscular o algún tipo así. Pero ¿qué juegan algún papel el tema de tener las cervicales dentro de lo que es el mareo, la inestabilidad o el vértigo? Totalmente, sí que juegan un papel importante, lo que no tan importante como tradicionalmente se dice. Entonces, normalmente nos encontramos en consulta que con demasiada frecuencia se achaca a las cervicales este tipo de problemas y realmente no es tanto como se cree. Sí que juegan un papel en cuanto al sistema propioceptivo que decimos. Como hemos explicado antes, el sistema propioceptivo es como la información que recibe el cerebro de las diferentes partes del cuerpo. Pero las cervicales juegan como un papel más relevante respecto a este sistema. Pero esto no es lo más importante. Sobre todo lo más importante es el oído y la vista. Sí que es verdad que cuando hay dolor de cuello y pérdida de movilidad, en algunos pacientes, y siempre descartando que no sea otra la causa, que es el oído y la vista, pues en unos pacientes que pueden tener dolor y pérdida de movilidad, se pueden encontrar de las cervicales, se pueden encontrar mareados. Pero realmente, por desgracia, vemos que a nivel sanitario se le atribuye demasiada importancia a las cervicales y realmente los que estamos especializados en esto pues vemos que no es así. Sí que es verdad que después de haber tenido vértigo o mareos, o el cuello se engarrota, digamos, se vuelve rígido, pero es más por una consecuencia, porque al final cuando uno de los sistemas falla, otro sistema intenta compensar. ¿Cómo compensan las cervicales? Produciendo rigidez, porque el cerebro al final le está diciendo a la persona, tú no te muevas demasiado, no sea que te vayas a caer, porque esto es peligroso encontrarse así. Entonces el cuello se engarrota, pero realmente no es la causa, es una consecuencia de haber tenido vértigos o mareos.
Yo lo que deduzco escuchándote es que es difícil dar un diagnóstico. No, bajo mi punto de vista, ¿no? Una persona que vamos a descartar que no tenga una patología concreta, la inestabilidad, que se marea, que el vértigo, a todos nos ocurre. Yo, por ejemplo, voy en coche y no puedo leer. El momento que miro el móvil o me pongo a leer algo, me mareo dentro de un coche. Y es lo único. O sea, por lo demás no tengo ni problemas de ese tipo, pero sí me ocurre esto. O sea, no puedo ponerme a leer en un autobús. A veces haces una distancia larga de 1 hora y no puedo leer porque me mareo. O sea, y tú dices, bueno, pues me marearé, yo lo atribuyo a la vista o lo atribuyo a cualquier cosa de estas. Y realmente yo veo, no sé, os doy las gracias porque realmente creo que así es un trabajo difícil de establecer, o creo que tiene que ser difícil establecer una causa y efecto de lo que le ocurre a una persona con ese tipo de cosas, ¿no? No, o sea, vamos a ver, perdona, a mí no se me ocurre irme a un médico o a un fisio y decir, mire, es que cuando voy con un coche o voy con un autocar y tengo que hacer una larga distancia no puedo leer porque vario, ¿qué me pasa? Eso lo tengo que preguntar a ti, ¿o no? Sí, no, en consulta nos vemos que muchas veces hay gente que bueno, tiene este tipo de problemas y realmente no ha solucionado su problema durante mucho tiempo. Hay muchos estudios que dicen que una persona necesita una media de 5 visitas hasta dar con un diagnóstico. Y yo casi, estos son estudios, siempre los estudios hay que cogerlos pues nos dan una idea, pero realmente en la práctica clínica a veces vemos que las personas con este tipo de problemas pues han estado años con este tipo de problemas sin que nadie le dé una explicación. La especialización de la rehabilitación vestibular es una rama relativamente novedosa, o sea, no está muy... A día de hoy cada vez se va expandiendo más, pero realmente, bueno, en otros países como Estados Unidos, Francia, sí que está más expandida, entonces quizá también por desconocimiento, pues muchas veces el paciente asume que esto es lo normal y que no tiene solución y tal. Y realmente no es así. Esto es como un poco la pena o el lamento que tenemos los que estamos especializados en esto, que realmente el conocimiento sobre el equilibrio, que tendría que ser como algo bastante expandido, no está todavía realmente aplicado a la profesión sanitaria. Entonces, sí que, bueno, yo creo que yo animo a la gente a que el problema que tú me explicabas del transporte simplemente no es algo patológico, es algo normal, que se puede tratar también, porque al final es como cualquier otro entrenamiento, el cerebro es capaz de producir nuevas conexiones neuronales y que sea más tolerante a este tipo de estímulos y tal, pero cuando tenemos estos problemas, bueno, yo animo a la gente a que se consulten con un otoneurólogo, que es un otorrino especializado en este tipo de problemas, que sepa que muchos de estos problemas se pueden solucionar, que hay que dar con un diagnóstico, no vale decir, no, esto viene de las cervicales, como tienes artrosis, pues será esto. No, tenemos que ser más precisos, o sea, por suerte o por desgracia ya tenemos pruebas que nos hablan de qué es lo que está fallando. Entonces, no se trata de hacer hipótesis, sino realmente ir un poco a la certeza y a la exactitud, porque a día de hoy estos tipos de problemas se pueden primero diagnosticar, saber qué es lo que está fallando y en función de eso, pues hacer una rehabilitación. Y Pablo, ¿qué tipo de pacientes encuentras más frecuentemente en tu consulta? ¿Cuáles son las dolencias más frecuentes? ¿Qué tipología encuentras tú en pacientes de ese tipo? Bueno, sobre todo, digamos, yo diría que hay dos. El primero es pues el que tiene el primer ataque de vértigo de su vida y busca... el vértigo es una sensación, o los mareos también y las inestabilidades, pero quizá el vértigo es el más intenso, pues es una sensación altamente desagradable que la primera vez
que una persona lo tiene, digamos que se asusta bastante porque además tiene vómitos, o sea, no es capaz de seguir prácticamente con su vida con normalidad, o es poco capaz de seguir con su vida con normalidad. Entonces, pues busca una explicación y al final, pues siempre todos preguntando, hablando con el vecino, con algún familiar y tal, pues al final todo el mundo, digamos, que recibe pues algún consejo de algún familiar y acaba pues en algún profesional como puedo ser yo, dedicado a esto. Uh-huh. Y entonces pues viene por una recomendación. No, perdona, Pablo, perdona. Yo lo que a ver, desconocimiento, o sea, que es la palabra exacta, o sea, desconocimiento y atribuir un nombre a algo que no es correcto tampoco, ¿no? O sea, y luego dices, bueno, es que yo tengo vértigo. Bueno, pues no te subas a ninguna escalera y no te vas a caer y ya está. O sea, no, eso es lo normal, o sea, es lo que la gente deducimos, o sea, no es que yo me mareo, o yo, por ejemplo, te he puesto el caso mío, ¿no? Que voy leyendo en el autobús y me mareo. Nunca me he planteado decir, bueno, vamos a ver, ¿por qué me mareo? O sea, lo he dedicado y yo mismo me he hecho mi propio diagnóstico, o sea, en plan así, como ocurre muchas veces, como la receta de la abuela, ¿no? Me voy a tomar una tila, me voy a dormir y no me mareo. No sé, o sea, creo que es que el difícil es entender atribuir una dolencia, un hecho concreto de la vida cotidiana a una dolencia, ¿no? Creo que eso es lo complicado. O es el paciente que debes entender tú, porque dice, bueno, es que yo tengo vértigo, pero tú dices, bueno, tengo vértigo, pero yo no estoy enfermo, o sea, no me pasa nada, simplemente no me puedo subir a la escalera. Eso te lo habrá dicho más de una vez, ¿o no? Sí, bueno, yo creo que también es muy diferente la sensación de vértigo, que es realmente algo muy invalidante, de que todo te da vueltas, a la sensación de que te puedes caer cuando te subes a una escalera. Sí. Al final tampoco estamos todo el día subidos a escaleras y nos las tomamos, y entonces más o menos una persona que le pasa eso, luego si puede seguir con su día a día, pues no le da importancia. Pero sin embargo el vértigo sí que es algo muy invalidante. Entonces yo creo que el paciente que se siente inestable cuando se sube a una escalera, pues lo que tú dices, se baja y ya está, y luego sigue con su día a día. Y si la gente puede seguir con su día a día, pues no le da importancia. Luego otra cosa es el vértigo, es que el vértigo realmente es algo muy invalidante, entonces la persona sí que se encarga de intentar dar una solución a eso, porque no puede ni seguir trabajando, ni puede seguir cuidando de sus hijos, ni prácticamente, o sea, en algunos trastornos del oído hay gente que tiene vértigo y se tiene que ir a urgencias, entonces al final, si todo el día más o menos con tus actividades del día a día vas mareado, ya te encargas de intentar que alguien te solucione esto y saber qué es lo que pasa. Al final, muchas veces actuamos así, ¿no? Intentando saber qué es lo que nos pasa y cómo podemos solucionarlo. Y al final, pues, buscas una solución y la gente busca lo que tiene más a mano, como puede ser, pues eso, sea urgencias, visitarse con un médico de cabecera, o y luego pues si no van bien, al final siguen buscando y de oídas, por recomendación, pues acaban en un profesional que se dedique a esto y bueno, pues eso es quizá otro tipo de pacientes que también acuden mucho a consulta, que al final llevan con este problema durante mucho tiempo e intentan darle una respuesta y una solución. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo. La verdad es que ha sido muy instructivo, sobre todo, supongo que para mucha gente que nos está escuchando y sobre todo para mí, porque yo también era de esta gente que decía, bueno, esto es vértigo, pues ya está, no te subas y se acabó la historia, ¿no? O sea, incluso los mareos y demás, y lo que es importante también es que
se entienda que la fisioterapia no solo es el típico señor que cura las cervicales, sino que también mira las consecuencias y que también son especialistas, son sanitarios como tú, que pueden ayudarnos en el día a día a tener una vida mejor y a tener una estabilidad cada día en muchas cosas. Bueno, tenemos en Mahón y en Fisiosmo de Mahón, y yo creo que cualquier persona que necesite información sobre esto, incluso en Menorca o en Mallorca y tal, que se pongan en contacto con el colegio y les informarán sobre dónde localizar para cualquier tipo de consulta o para cualquier tipo de dolencia, o lo que hemos hablado esta mañana, o sea, lo que es la rehabilitación vestibular. Ahora ya sé lo que sé. Cuando uno me diga, tengo vértigo, le diré, no, tienes rehabilitación vestibular y tienes mareos vestibular. Y luego dice, bueno, tú sabes mucho. Digo, hombre, vale, es que yo sí. ¿Verdad? De hecho, Pablo, los que nos dedicamos a esto, pues ya. A veces nos quedamos cortos respecto a la rehabilitación vestibular, sino que ya le llamamos del equilibrio, porque realmente no todo se atribuye al vestíbulo, sino a algo más complejo, que es el equilibrio. Y muchas gracias, Pablo. Y sobre todo veo que tu trabajo es un poco complicado, ¿no? Porque no es aquello que dice, mira, que me duele el tipo fisioterapeuta, no, me duele una pierna, me duele esto, vengo de una lesión, me ha pasado. No, aquí hay que averiguar a ver exactamente por qué nos viene, por qué va en un equipo multidisciplinar y una serie de conceptos que está muy bien. Y bueno, pues esto es lo importante. Pablo, muchas gracias. Desde luego nos has demostrado que somos un poco ignorantes todos, bueno, en todos estos temas, pero esto ahora ya no, ahora ya menos, pero te se agradece tu explicación técnica y sobre todo lo que estás haciendo siempre, la fisioterapia en favor de la gente con las patologías y en favor de la salud. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a un abrazo y un saludo. Vale, gracias. Gracias. Adiós. Espacio patrocinado por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.